Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Me gustaría como resumir este evangelio como en 4 P's. La primera: tú y yo estamos llamados a tener corazón de profetas. Tú y yo estamos llamados a tener corazón de profetas, a ser la voz de Dios para las familias, nuestras familias, a ser la voz de Dios para nuestros amigos, a ser la voz de Dios para nuestros compañeros de trabajo. No nos avergoncemos, no tengamos reato de conciencia. En una sociedad donde cada uno obra y opina tan libremente, no sientas vergüenza de hablar de Dios. Sé profeta, voz de Dios para los demás. La primera gran palabra es esa: pidamos corazón de profeta, con nuestra palabra, con nuestro mensaje, pero sobre todo con nuestra vida. Que las palabras de alguna manera las pueden poner en una trampa y señalar como falsas, pero el testimonio de nuestra vida no lo pueden controvertir. Pero hay una segunda palabra por P. Este mensaje del profeta tiene que ser el mensaje más poderoso. El profeta anuncia de maravilla el poder del amor de Dios. Tú y yo no vamos a entender qué es ser cristiano, qué es ser católico, qué es ser un hombre espiritual, qué es ser un hombre religioso, si nosotros no tenemos claridad primero del profundo amor de Dios con el que hemos sido creados, con el que hemos sido acompañados a lo largo de nuestra vida y con el que hemos sido redimidos, salvados para siempre. Cuando uno piensa que la religión es una serie de prácticas externas, cuando uno piensa que la religión es el cumplimiento de un código de derecho canónico o unas normas litúrgicas, rituales y estereotipadas y funcionales, tú no sabes qué es la fe. Lo más grande de la experiencia cristiana es esto: descubrirme amado profundamente por Dios. Es el amor de Jesús por los suyos. Fue el amor del profeta Elías, Eliseo, sanando no solamente a Eliseo, aquel leproso sirio, no solamente un leproso judío, sino a leprosos sirios, y ayudando no solamente a una viuda judía, sino a viudas de otras regiones, como la de Sarepta en territorio de Sidón. El amor de Dios es el del profeta Jeremías, que dice: tengo que gritar, tengo que anunciar ese amor de Dios. Ay de mí si no lo hago. Hoy descubramos esa gran verdad. Si tú y yo no nos sentimos primero amados profundamente por el Señor, no sabremos cuál es el poder divino a comunicar a los demás. La religión quizás nosotros la hemos matado porque la convertimos en normas, en leyes, en ritos vacíos, en rezo mecánico, en formas exteriores, y olvidamos la esencia, el espíritu, contenido bellamente en este himno al amor, el más precioso canto en todo el Nuevo Testamento, contenido en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y 13.
el carisma más alto, aspirad a Él, y ese amor solo se recibe cuando viene de la fuente de todo amor, Dios del cielo. Pero habría una tercera palabra, y es que un profeta no puede esperar, sino en su vida, persecuciones. Si es por profeta, si tiene el mensaje más poderoso, el amor de Dios, va a encontrar en su vida gente que le valora, que le acepta, y gente que le rechaza. No te puedes desanimar, por más que se burlen de ti, que te critiquen o aunque te persigan, no te dejes desanimar. El Evangelio es para valientes, el Evangelio es para personas con coraje. No puedes dejar que las adversidades o contradicciones de la vida te bajen el ánimo, te pongan mal de nota, de alguna manera digas, no valió la pena estos años de evangelización, de entrega a los demás. Si nosotros, como cristianos para el mundo de hoy, no somos sal de la tierra y luz del mundo, estamos desvirtuados en nuestra esencia. Un signo claro del profeta es la persecución, la incomprensión. Si todos nos aman, no somos verdaderos profetas. De manera que no te acobardes, no te dejes meter miedo de los demás, que si no yo te meteré miedo de ellos, le dice el Señor Dios al profeta Jeremías. Hoy se necesitan valientes, hombres de coraje, de temple, que por encima de la comodidad y del facilismo tan propio de la sociedad posmoderna, sepan superarse y decir más allá de incomprensiones, anuncio, grito al mundo, el amor inenarrable, el amor infinito de Dios por mí, el amor que me acompaña, el amor que Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 dice, ¿quién me va a separar del amor de Cristo mi Señor? La espada, la aflicción, el hambre, la desnudez, la cárcel. En todo esto salgo vencedor y fácilmente gracias a aquel que me ha amado. Hoy te lo digo con el corazón, no te dejes desanimar. Que te critican, que te juzgan, que te persiguen, que no te valoran. ¿Qué profeta no lo vivió? ¿Acaso nos dice Jesús hoy en su Evangelio, nadie es profeta en su tierra? Médico, cúrate a ti mismo. Aprende a aceptar eso y a tener coraje y a entender que ser cristiano es para valientes. En una cuarta y última palabra, si la primera P es profeta, la segunda un mensaje poderoso, el amor de Dios, la tercera vivimos persecuciones. Jesús como profeta, como enviado de Dios, es el que enseña y asombra con su doctrina a quienes lo escuchan. Hay sabiduría en sus palabras. No es simplemente un mensaje hueco, vacío, como el que oímos a veces en las emisoras de radio o en los canales de la televisión. A veces son frases estereotipadas, de cajón decimos. En Jesús había un mensaje profundo que toca el corazón humano, que interpela la vida, que nos llena de esperanza y nos invita a establecer nuevas relaciones interpersonales con los demás. Pero adicionalmente Jesús tiene poder en sus manos y explícitamente el Evangelio de hoy así nos lo presenta. Ese poder en las manos le viene solamente de la fuerza del Espíritu de Dios en su vida. Un poder en sus manos que se traduce como sanación de los enfermos, liberación de los poseídos y paz en la mente y en el corazón de aquellos a quienes se les impone las manos. Sin embargo, esta autoridad, esta sabiduría para hablar y este poder en las manos de Jesús cuestionan claramente a los nazaretanos, a sus coterráneos, de alguna manera buscando su origen muy conocido, hijo de María, familiar de los que ya hemos señalado, Santiago, de José y de otros tantos. Ellos no pueden creer que un hombre de estos pueda tener un nivel de profundidad y de sabiduría como el que expresa, el que comunica Jesús. No creemos en el otro por ignorancia. Sencillamente no conocemos de la vida del otro. Escuchamos y juzgamos de oídas
de lo que nos han comentado o compartido terceras personas. Cuántas injusticias y cuántas privaciones, cuánta riqueza hemos perdido en nuestra vida cuando por ignorancia y a veces por prejuicios, por no abrirnos al conocimiento auténtico de la otra persona, no hemos conocido, no hemos disfrutado su riqueza interior. Muchas veces en relaciones tan cercanas como los esposos, los hermanos, los amigos, a veces no creemos en la otra persona porque en el fondo nunca la conocimos en profundidad. En el fondo nos enamoramos o idealizamos la imagen de otra persona, pero no la valoramos en la profundidad de su misterio. Nos quedamos quizás en un par de detalles que no nos gustaban y decidimos no conocer más el misterio, la riqueza insondable del otro ser humano. Pero habría una segunda respuesta que podríamos dar a esta pregunta, porque hoy hay crisis en la confianza, en la fe que podemos tener en otros seres humanos. Y una segunda respuesta, además de la ignorancia, es la cerrazón del corazón. Nos hemos tornado tan indiferentes, tan insensibles, tan incapaces de sentir el dolor de la otra persona, que ya no se trata solamente de no conocer al otro, sino de no querer conocer del otro. En mí hay una cerrazón, me meto en mi pequeño mundo de búsquedas personales, de satisfacciones inmediatas, de realizaciones de corto plazo, y creo que la vida se agota en mí, cerrándome al misterio del otro ser humano y lo que me puede aportar. Hoy en la vida de pareja sí que se puede predicar esa cerrazón, ese encerramiento interior, ese encerramiento dentro de nosotros mismos. Mi mundo alrededor de mi televisor, mi computador, mi celular, mis libros, mis pequeños problemas personales, y vivimos en una casa como verdaderos extraños. La gran verdad del hombre es esa. Vivimos como extraños pensando que la vida empieza en mí y se agota en mí. Cerrado el corazón, insensible el corazón, indiferente el corazón ante las alegrías, las búsquedas, los sueños del otro, de mi prójimo, el próximo, el que está más cerca a mí. Pienso que la vida se agotó ahí y soy incapaz de reconocer el valor que tiene ese ser humano en Jesús, reconocerlo como profeta, en cualquiera de nosotros reconocerlo en su dignidad de hombre, de mujer, en su valía como profesional, en su nobleza de alma. Finalmente, frente a esta pregunta, ¿por qué hoy nos cuesta tanto creer en el otro? Además de 1, por ignorancia no lo conocemos. 2, por cerrazón de corazón no lo queremos conocer. 3, hay que señalar que muchas veces por envidia no aceptamos lo que conocemos de la otra persona, su capacidad, sus talentos, los dones que Dios ha puesto en su vida. Emulamos, rivalizamos, competimos, experimentamos celos de la otra persona. Pensemos en que no reconocemos el valor de otro ser humano porque ella, tu esposa, gana más dinero en la oficina de lo que ganas tú, y sientes recelo, molestia, una espina porque tu esposa económicamente gana más. Tú no aceptas a tu hermano porque él ha sido exitoso en los negocios y tú sientes envidia, celos. No aceptas lo que conoces de tu hermano, el que es exitoso en sus negocios. No aceptas de ese familiar o de ese colega, no aceptas que es un médico brillante y tú simplemente dices, ha corrido con suerte, tuvo un papá que le ayudó a montar consultorio médico.
pero no eres capaz por celos, por envidias profesionales, de reconocer que en el otro ser humano hay grandes valores. Eso hace que nosotros ni reconozcamos a Jesús como profeta, ignoramos sobre Él, cerramos el corazón metidos en nuestro propio mundo, o peor aún, en el caso de los fariseos, la pura y maldita envidia, porque en el fondo a Jesús lo mataron por envidia. Abel fue asesinado por su hermano Caín por envidia. Esaú luego se va lanza en ristre contra su hermano Jacob por envidia de haber recibido la primogenitura de su padre sin merecerla, porque era hermano menor, pero Dios es así y así lo permitió. Hoy tenemos que reflexionar. No solamente hablamos del profeta en el caso de Cristo, o de los grandes profetas del Antiguo Testamento, hablemos del hombre. No reconocemos el valor de un sacerdote, el valor de un médico, el valor de una mujer madre cabeza de familia, porque simplemente desconocemos y hablamos de lo que no sabemos, ignorancia, porque sencillamente cerramos nuestro corazón en nuestro pequeño mundo de insensibilidad e indiferencia, o peor aún, porque hay recelos y envidia en nuestra alma y nos duele y no aceptamos conocer los talentos y capacidades de aquella persona que quizás confronta mi mediocridad, mi poco peso académico, mi poco peso profesional. Señor Jesús, lo afirmaste hace 2000 años. Qué difícil es ser profeta entre los familiares, entre los cercanos, en la propia tierra. Durante 20 siglos esta máxima evangélica se ha cumplido y hoy reconocemos que nos hemos privado de grandes riquezas en amigos, en hermanos, en cónyuges, en sacerdotes, en profesionales, simplemente porque no somos capaces de reconocer su dignidad y su grandeza. Danos, Señor, la gracia de salir de nuestra ignorancia, de no cerrar nuestro corazón y de no envidiar a quien reconocemos con talentos y carismas. Amén. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó, me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo,
caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja, porque en el fondo nunca la conocimos en profundidad. En el fondo nos enamoramos o idealizamos la imagen de otra persona, pero no la valoramos en la profundidad de su misterio. Nos quedamos quizás en un par de detalles que no nos gustaban y decidimos no conocer más el misterio, la riqueza insondable del otro ser humano. Pero habría una segunda respuesta que podríamos dar a esta pregunta, porque hoy hay crisis en la confianza, en la fe que podemos tener en otros seres humanos. Y una segunda respuesta, además de la ignorancia, es la cerrazón del corazón. Nos hemos tornado tan indiferentes, tan insensibles, tan incapaces de sentir el dolor de la otra persona, que ya no se trata solamente de no conocer al otro, sino de no querer conocer del otro. En mí hay una cerrazón, me meto en mi pequeño mundo de búsquedas personales, de satisfacciones inmediatas, de realizaciones de corto plazo, y creo que la vida se agota en mí, cerrándome al misterio del otro ser humano y lo que me puede aportar. Hoy en la vida de pareja sí que se puede predicar esa cerrazón, ese encerramiento interior, ese encerramiento dentro de nosotros mismos. Mi mundo alrededor de mi televisor, mi computador, mi celular, mis libros, mis pequeños problemas personales, y vivimos en una casa como verdaderos extraños. La gran verdad del hombre es esa. Vivimos como extraños pensando que la vida empieza en mí y se agota en mí. Cerrado el corazón, insensible el corazón, indiferente el corazón ante las alegrías, las búsquedas, los sueños del otro, de mi prójimo, el próximo, el que está más cerca a mí. Pienso que la vida se agotó ahí y soy incapaz de reconocer el valor que tiene ese ser humano en Jesús, reconocerlo como profeta, en cualquiera de nosotros reconocerlo en su dignidad de hombre, de mujer, en su profeta no puede esperar, sino en su vida, persecuciones. Si es por profeta, si tiene el mensaje más poderoso, el amor de Dios, va a encontrar en su vida gente que le valora, que le acepta, y gente que le rechaza. No te puedes desanimar, por más que se burlen de ti, que te critiquen o aunque te persigan, no te dejes desanimar. El Evangelio es para valientes, el Evangelio es para personas con coraje. No puedes dejar que las adversidades o contradicciones de la vida te bajen el ánimo, te pongan mal de nota, de alguna manera digas, no valió la pena estos años de evangelización, de entrega a los demás.
Si nosotros, como cristianos para el mundo de hoy, no somos sal de la tierra y luz del mundo, estamos desvirtuados en nuestra esencia. Un signo claro del profeta es la persecución, la incomprensión. Si todos nos aman, no somos verdaderos profetas. De manera que no te acobardes, no te dejes meter miedo de los demás, que si no yo te meteré miedo de ellos, le dice el Señor Dios al profeta Jeremías. Hoy se necesitan valientes, hombres de coraje, de temple, que por encima de la comodidad y del facilismo tan propio de la sociedad posmoderna, sepan superarse y decir más allá de incomprensiones, anuncio, grito al mundo, el amor inenarrable, el amor infinito de Dios por mí, el amor que me acompaña, el amor que Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 dice: ¿quién me va a separar del amor de Cristo mi Señor? La espada, la aflicción, el hambre, la desnudez, la cárcel. En todo esto salgo vencedor y fácilmente gracias a aquel que me ha amado. Hoy te lo digo con el corazón, no te dejes desanimar. Que te critican, que te juzgan, que te persiguen, que no te valoran. ¿Qué profeta no lo vivió? ¿Acaso nos dice Jesús hoy en su evangelio: nadie es profeta en su tierra? Médico, cúrate a ti mismo. Aprende a aceptar eso y a tener coraje y a entender que ser cristiano es para valientes. En una cuarta y última palabra, si la primera P es profeta, la segunda un mensaje poderoso, el amor de Dios, la tercera vivimos persecuciones. Jesús como profeta. Este mensaje del profeta tiene que ser el mensaje más poderoso. El profeta anuncia de maravilla el poder del amor de Dios. Tú y yo no vamos a entender qué es ser cristiano, qué es ser católico, qué es ser un hombre espiritual, qué es ser un hombre religioso, si nosotros no tenemos claridad primero del profundo amor de Dios con el que hemos sido creados, con el que hemos sido acompañados a lo largo de nuestra vida y con el que hemos sido redimidos, salvados para siempre. Cuando uno piensa que la religión es una serie de prácticas externas, cuando uno piensa que la religión es el cumplimiento de un código de derecho canónico o unas normas litúrgicas, rituales y estereotipadas y funcionales, tú no sabes qué es la fe. Lo más grande de la experiencia cristiana es esto: descubrirme amado profundamente por Dios. Es el amor de Jesús por los suyos. Fue el amor del profeta Elías, Eliseo, sanando no solamente a Eliseo, aquel leproso sirio, sino no solamente un leproso judío, sino a leprosos sirios, y ayudando no solamente a una viuda judía, sino a viudas de otras regiones, como la de Sarepta en territorio de Sidón. El amor de Dios es el del profeta Jeremías, que dice: tengo que gritar, tengo que anunciar ese amor de Dios. Ay de mí si no lo hago. Hoy descubramos esa gran verdad. Si tú y yo no nos sentimos primero amados profundamente por el Señor, no sabremos cuál es el poder divino a comunicar a los demás. La religión quizás nosotros la hemos matado porque la convertimos en normas, en leyes, en ritos vacíos, en rezo mecánico, en formas exteriores, y olvidamos la esencia, el espíritu, contenido bellamente en este himno al amor, el más precioso canto en todo el Nuevo Testamento, contenido en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y 13. El carisma más alto, aspirada a él, y ese amor solo se recibe cuando viene de la fuente de todo amor, Dios del cielo. Pero habría una tercera palabra, y es que un profeta, como enviado de Dios, es el que enseña y asombra con su doctrina a quienes lo escuchan. Hay sabiduría en sus palabras. No es simplemente un mensaje hueco, vacío, como el que oímos a veces en las emisoras de radio o en los canales de la televisión. A veces son frases estereotipadas, de cajón decimos,
En Jesús había un mensaje profundo que toca el corazón humano, que interpela la vida, que nos llena de esperanza y nos invita a establecer nuevas relaciones interpersonales con los demás. Pero adicionalmente Jesús tiene poder en sus manos y explícitamente el Evangelio de hoy así nos lo presenta. Ese poder en las manos le viene solamente de la fuerza del Espíritu de Dios en su vida, un poder en sus manos que se traduce como sanación de los enfermos, liberación de los poseídos y paz en la mente y en el corazón de aquellos a quienes se les impone las manos. Sin embargo, esta autoridad, esta sabiduría para hablar y este poder en las manos de Jesús cuestionan claramente a los nazaretanos, a sus coterráneos, de alguna manera buscando su origen muy conocido, hijo de María, familiar de los que ya hemos señalado, Santiago, de José y de otros tantos. Ellos no pueden creer que un hombre de estos pueda tener un nivel de profundidad y de sabiduría como el que expresa, el que comunica Jesús. No creemos en el otro por ignorancia. Sencillamente no conocemos de la vida del otro. Escuchamos y juzgamos de oídas, de lo que nos han comentado o compartido terceras personas. ¿Cuántas injusticias y cuántas privaciones, cuánta riqueza hemos perdido en nuestra vida cuando por ignorancia y a veces por prejuicios, por no abrirnos al conocimiento auténtico de la otra persona, no hemos conocido, no hemos disfrutado su riqueza interior? Muchas veces en relaciones tan cercanas como los esposos, los hermanos, los amigos, a veces no creemos en la otra persona. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Me gustaría como resumir este evangelio como en 4 P's. La primera, tú y yo estamos llamados a tener corazón de profetas. Tú y yo estamos llamados a tener corazón de profetas, a ser la voz de Dios para las familias, nuestras familias, a ser la voz de Dios para nuestros amigos, a ser la voz de Dios para nuestros compañeros de trabajo. No nos avergoncemos, no tengamos reato de conciencia. En una sociedad donde cada uno obra y opina tan libremente, no sientas vergüenza de hablar de Dios. Sé profeta, voz de Dios para los demás. La primera gran palabra es esa: pidamos corazón de profeta, con nuestra palabra, con nuestro mensaje, pero sobre todo con nuestra vida, que las palabras de alguna manera las pueden poner en una trampa y señalar como falsas, pero el testimonio de nuestra vida no lo pueden controvertir. Pero hay una segunda palabra por P,